Bienvenidos al canal El Sabor de Mamoni. En esta ocasión vamos a preparar chuleta hawaiana con salsa mango habanero. Para ello vamos a necesitar 1 kilo de chuleta ahumada, una piña chica, media cebolla fileteada, media taza de jugo de valle, piña o durazno. Para nuestra salsa vamos a necesitar un chile habanero, 2 dientes de ajo, un trozo de cebolla, 1 kilo de mango o concentrado de mango, 3 cucharadas de miel de maple, azúcar mascabado 2 cucharadas, una cucharada de sal, un chorrito de vinagre blanco, una cucharada de maicena, una cucharada de mantequilla y agua. Empezamos por picar nuestra chuleta en cubos. Ya terminé de picar la chuleta, ahora vamos a picar nuestra piña. Empezamos por pelar nuestra piña, que ya debe de estar bien lavadita. Con un cepillo te recomiendo lavar la cáscara, porque después te voy a enseñar en otro video qué puedes hacer con esta cáscara. Ya que pelamos bien nuestra piña, la vamos a empezar a picar. Te voy a mostrar primero cómo. Va a ser en cuadritos, similar a la chuleta. Así, en cubitos así. Así picamos toda nuestra piña. Pues ya quedó lista nuestra piña. Ahora vamos a llevar a la estufa nuestros ingredientes. En un sartén ponemos un chorrito de aceite y vamos a agregar nuestra cebolla. La vamos a mezclar bien aquí, a deshacer bien para que se sofría un poco, y le vamos a agregar la chuleta. La vamos a estar mezclando, moviendo para que se dore un poco nuestra chuleta. Y mientras se está dorando nuestra chuleta, vamos a preparar nuestra salsa mango habanero. Mientras se sazona nuestra carne o se sofríe, vamos a ir asando nuestros ingredientes para la salsa. Aquí vamos a poner nuestro chile habanero. Si tú la quieres más picosa, le puedes agregar más chile, pero la verdad es que este chile es muy picoso. Te lo digo porque yo ya ocupé con 4 chiles y salió sumamente picosa. Sabrosa, pero sí muy picosa. Entonces vamos a agregar la cebolla y los dientes de ajo. Y nos vamos a esperar a asarlo un poquito. Todos nuestros ingredientes que queden bien asaditos. Yo te veo en un momentito. Así los vamos asando. Entonces, mientras se terminan de asar bien nuestros ingredientes, vamos a picar nuestro mango. Pues empezamos por pelar nuestros mangos. Recuerda que son 350 gramos, así es que si gustas irlo y cuando los vayamos picando, si gustas irlo pesando, pero por lo regular es el kilo de mango. Entonces vamos a pelar todos nuestros mangos. Ya tenemos bien picados nuestros mangos. Lo que vamos a hacer es pelados, lo que vamos a hacer es empezar a picarlos. Ay, perdón, pasan accidentes. Bueno, mira, los vamos a picar para ayudar simplemente a la licuadora a molerlos, porque estos los vamos a moler. Entonces solo lo vamos a picar para ayudar a la licuadora. Lo hacemos con todos nuestros mangos. Bien, pues ya terminé de picar el mango. Yo, por ejemplo, la cantidad que te pido vinieron siendo prácticamente 3 mangos. Entonces lo vamos a ocupar para una ensaladita con chilito.
Aquí tengo yo mi mango, que es el que vamos a utilizar. Entonces vamos a terminar de preparar nuestra salsa. Bien, pues ya quedaron bien asaditos nuestros ingredientes. Así tiene que quedar nuestro chile. Vamos a llevarlo a la licuadora. En nuestra licuadora vamos a agregar nuestro mango. Si no tienes mango, puedes usar, como te dije, el concentrado de mango. Entonces, y si gustas, también puedes combinarlos y les da un sabor muy sabroso a la salsa. Le vamos a agregar lo que asamos, nuestros ingredientes asados. Le vamos a incorporar un poco de sal y un poco de agua para que ayude a moler. De hecho, es que cubra bien nuestro mango. El agua tiene que ser cubriendo ahí, en esa cantidad, que cubra ya nuestros ingredientes, y molemos. En una cacerola vamos a incorporar la mantequilla para poder sazonar nuestra salsa que molimos. Entonces la vamos a colar la salsa, o si tú la gustas echar así sin colar, no hay ningún problema, depende como tu licuadora muela. Entonces la vamos a incorporar y la vamos a dejar a que hasta que hierva, para poder irle agregando los otros ingredientes. Entonces la dejamos y la vamos sazonando. Mientras está sazonando nuestra salsa, vamos a continuar con nuestra carne. Le vamos a agregar la piña. Y seguimos aquí mezclando los ingredientes para que se dore nuestra piña también un poco. Ya que está hirviendo nuestra salsa, le vamos a agregar la miel. Tú puedes utilizar miel de maíz o miel de abeja. A mí me gusta con la miel de maple porque tanto esto con el azúcar que le pongo le da un sabor, un color caramelizado a nuestra salsa. Le movemos bien y vamos a agregar el azúcar. Si no tienes azúcar mascabado, le puedes añadir azúcar blanca. Te repito, yo lo hago así porque me gusta el tono que va adquiriendo nuestra salsa. Pues aquí, si te fijas, el tono que empieza a tomar. Aquí le vamos a agregar nuestro vinagre. Es solo un chorrito de vinagre. Y mezclamos bien. Aquí, si te puedes fijar, la consistencia aún se ve líquida. Nos falta agregar un último ingrediente para hacerla un poquito espesa, pero la dejamos a que se sazone bien. Aquí ya disolví la maicena que teníamos en poquita agua para agregársela a nuestra salsa, y eso es lo que nos va a ayudar para que se espese. Entonces la mezclamos bien, le movemos para que empiece a tomar la consistencia más espesa. Bien, pues aquí ya quedó lista nuestra salsa. Entonces recuerda que si tú la quieres más picosa, le puedes agregar 1 o 2 chiles más habaneros. Entonces la vamos a reservar y vamos a continuar con nuestra chuleta y nuestra piña. Vamos a continuar cocinándola. Entonces retiro la salsa de aquí y continuamos con nuestra chuleta. Bien, agregamos, ya que está nuestra carne, vamos a agregar nuestra salsa.
y la incorporamos bien a nuestros ingredientes. Mezclamos bien. Mientras está sazonando nuestro guiso, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal y que nos regales un like. Asimismo, a ver si nos puedes dejar tus comentarios, qué te pareció el guisado, y compartirlo el video con tus familiares. Nos ayudarías mucho para que podamos seguir subiendo más contenido como este. Bien, el jugo que habíamos apartado, ese solo es para darle un toque especial a nuestro guisado. Entonces se lo vamos a añadir y vamos a sazonar otro poquito, porque este va a ir secando un poco más. Entonces vamos a mezclar bien. Bien, pues ya quedó listo nuestro guisado. Lo puedes acompañar con tortillas, con tostadas, hasta con unas galletas. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video.